Buenas tardes, vamos a dar unos minutos de espera mientras se van conectando con nosotros todas las personas que nos seguirán hoy en vivo. Les recordamos que somos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. Vamos dándoles la bienvenida al webinar Psiquiatría y Literatura, que estará dirigido por el doctor Juan Carlos Rojas Fernández, quien es expresidente, miembro honorario e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. El doctor Juan Carlos Rojas es médico cirujano de la Universidad Libre de Cali, médico psiquiatra de la Universidad del Rosario de Bogotá, diplomado en Gerencia en Salud de la Universidad Libre de Cali, magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana y magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. El doctor Rojas es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Cali. Ha asistido a diferentes seminarios de actualización y ponencias a nivel nacional e internacional, destacando el Congreso Nacional de Psiquiatría, al cual ha asistido en 1989 hasta la fecha. Asimismo, ha realizado varias publicaciones en la Revista Colombiana de Psiquiatría y en la Revista Colombiana Salud Libre. Escritor del libro La literatura y el psicoanálisis, un intercambio conceptual entre dos saberes, y El hombre de las tres cervezas, caso clínico. El doctor Rojas hará la presentación de la conferencia anunciada y posteriormente responderá a las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Giselle, muchas gracias a la Junta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y muchas gracias a la audiencia para empezar de la siguiente manera. Miren que en el título pongo yo la literatura y el psicoanálisis, el encuentro de dos saberes, que fue como titulé mi tesis cuando estaba haciendo la maestría de literatura colombiana y latinoamericana. ¿Cómo llegué a este punto? Permítame hablarles un poco de mi camino, de mi desarrollo, y ahí vamos tratando de desarrollar el tema que les he traído, por lo que he querido convocar. Yo empecé haciendo análisis, ¿cierto? Y mi psicoanalista tenía la particularidad de hacerme algunas intervenciones a través de la lectura de ciertos libros, ciertas novelas, ciertos cuentos de Chekhov, sobre todo los de los rusos. Y más adelante vi cómo era la necesidad que tenía yo de comunicarme con los pacientes, en donde encontraba que el lenguaje médico es un lenguaje muy rígido, en donde no se permite que el paciente tenga una expresión más libre de su narrativa. Entonces voy encontrando alguna justificación de la literatura en donde pues, finalmente es la expresión del ser humano, ¿sí? Es el escritor percibe psicológicamente y tiene unos niveles de conocimiento altos de la condición del ser humano. La literatura termina movilizando los sentimientos, provoca identificaciones, uno logra a veces con ciertos personajes más que con otros una cierta identificación que también nos permite la literatura construir lo ético, lo moral, o por lo menos cuestionarlo, como también confronta lo establecido, porque va a la par de la evolución del pensamiento y propone vanguardias, rupturas, se puede anticipar a lo que viene y se responsabiliza de su historia. La literatura también tiene influencias y también tiene preguntas. Se cuestiona sobre lo mágico, sobre lo real, de la diferencia de los discursos de género, de lo que puede ser interpretable, del sentido y el sinsentido de las cosas. Plantea la deconstrucción de esquemas preestablecidos como posibilidad de nuevas construcciones más libres. En la formación de lo social modifica la cultura. Humberto Eco decía que de pronto la filosofía contemporánea ya no acudía a
los griegos, como con más frecuencia iban a los literatos, como Proust, o Kafka, y no era que los filósofos hubieran renunciado a decir la verdad, sino que más bien el arte y la literatura habían asumido esa tarea. Si nos podemos verlas, una buena obra literaria, una gran novela, siempre va a estar sostenida de dos o tres ideas filosóficas que van desarrollando una nueva dimensión en la búsqueda misma de la verdad y la condición del ser humano. El formular, para Merleau-Ponty, decía que el formular una experiencia del mundo, la vivencia misma, un contacto con el mundo, pues esto va a preceder a lo razonable, al razonamiento sobre el mundo, a la idea de cómo nos vinculamos con el mundo. Entonces, esto es una tarea que le compete a la literatura y la filosofía y que él no veía por qué están separadas en este siglo, en el siglo pasado, empezaron a separarse. También veía yo que la historia clínica pues es una estructura rígida en donde obedece a un lenguaje semiológico, a mi juicio, digamos, como una camisa de fuerza, donde no es muy rico el lenguaje semiológico. Cada vez, por estos manuales, pues lo hacen mucho más limitado, ¿sí? Y esto de interpretar al paciente y escribir esta traducción, pues se pierde la narrativa del paciente. Esta estructura rígida limita entonces de poder consignar, por ejemplo, la creatividad, la imaginación, los mitos, su cultura narrativa, la expresión poética, incluso los sueños de los pacientes. Yo les digo a mis estudiantes de formación de psiquiatras que se acostumbren a elaborar una historia clínica más bien como una crónica, ¿sí? Literaria donde se abren las comillas y ese es el escenario de que el paciente pueda hablar de lo que está sintiendo. La tarea médica siempre va a tender hacia lo curativo. Y esto, pues, la interpretación de la narrativa de la enfermedad que el paciente expresa quedan reducidas, se convierten solamente en un caso clínico y esta polisemia se pierde, el relato se pierde. Entonces, el médico consigna lo que interpreta, traduce lo que el paciente dice y el otro médico que llega a tomar el turno a leer esa historia, pues termina leyendo son las palabras o la interpretación del médico anterior y el paciente ha perdido su palabra, su narración. También se pierde, por ejemplo, la contextualización, la etnografía del paciente, la manera como se expresa, cómo utiliza la palabra, como esa manera de ver la vida, su visión del mundo, pues queda muy limitado de esa manera. Finalmente, el pensamiento narrativo lo que busca es, ante todo, la verosimilitud, que es un contraste con el pensamiento lógico, científico, que está más, el objeto es la verdad y está constreñido por la verificabilidad. Por ejemplo, la tragedia y las novelas están, digamos, son ejemplos para demostrar que son más actas que la ciencia para dar cuenta del dolor, del sufrimiento, de la condición del ser humano. ¿Sí? Ahora, hay un antropólogo contemporáneo, Carlos Uribe, de la Nacional, nos dice que en esta llamada modernidad las creencias culturales se piensan en principio como incompatibles con el conocimiento científico, ¿sí? Son excluidas
Entonces termina escribiéndose la superstición, toda la irracionalidad. Entonces la ciencia se convierte pues, en una especie de árbitro entre la creencia y el conocimiento. El mito es una construcción fantástica y ficticia que conlleva una verdad. Trata también de escaparse de la frustración, del dolor y de la muerte. Por eso su importancia, por eso los mitos nos hablan de los orígenes. Al crearse algo que no está presente, real, objetivo y externo, nace el pensador que va a descubrir la verdad. El psicoanalista Sánchez dice que lo que tiene éxito en ocasiones es la verdad disfrazada, porque ella alivia, y más aún cuando existen connotaciones estéticas de distracción y de recreación. Por eso el sentido en que voy encontrando cuando voy realizando la maestría en literatura es aprender a leer en equipo, con varios lectores, el mismo libro, y toda esa riqueza que se va encontrando en las interpretaciones que se van dando. También aprendí a reconocer el pensamiento crítico de los críticos literarios, como casi que crean paralelamente un nuevo libro donde se interpreta la novela que han elegido como objeto de estudio. Eso fue enriqueciendo con metáforas para poder intervenir de una manera más cercana, más adecuada con los pacientes. Entonces, finalmente, aparece en la historia, aparece primero, obviamente, la psiquiatría, y aparece el psicoanálisis, que nos va dando las luces para ayudarnos a interpretar la subjetividad del ser humano. Entonces, este encuentro entre la literatura y el psicoanálisis piensan separadamente la condición humana, pero ambas trabajan la palabra, dan cuenta de la subjetividad, son narraciones, pues un relato que va de lo general de la condición humana a lo particular, de cada caso. La literatura, por ejemplo, agrupa las palabras en relatos de ficción, cuentos, novelas, poemas, y el psicoanálisis da cuenta de su trabajo a través de los relatos clínicos. La poesía era considerada como el más filosófico de todos los géneros literarios. Yo creo que todavía sigue siendo considerada de esa manera. La poesía viene del griego poiesis, que significa creación, producción, fabricación. Para Platón decía que la poesía había una especie de locura divina, siendo incluyendo un ser alado, inspirado por la divinidad. Así la poesía también era sabiduría. Quizás Platón tenía esa ambivalencia, por decirlo de alguna manera, porque después decía que por eso mismo el poeta era un ser muy peligroso para la sociedad griega y que debía ser excluido. Para Aristóteles, por ejemplo, esa vida contemplativa y teorética está regida por la poiesis. Para Heidegger, la poesía es indagación, una forma superior de trascender, es un desocultamiento del ser. Juan José Millás, en el 97, un escritor que logra convencer a una editorial Siruela, una editorial de España, para publicar los casos clínicos de Freud como relatos clínicos. Finalmente, el historial clínico es un género literario. En la escritura de sus casos clínicos se cumple la máxima de todo buen relato. Hay el desconcierto y el esclarecimiento de eso que está por revelarse. No solo la literatura está presente en el relato de los casos clínicos, sino que también lo está en la construcción teórica del psicoanálisis. Ya veremos más adelante cómo Freud monta su teoría psicoanalítica a través de la vida. Freud decía, por ejemplo,
en referencia a los poetas y los filósofos que han descubierto el inconsciente antes que él. Lo que decía en sus palabras, lo que he descubierto es el método científico que permite estudiar el inconsciente. Y los poetas son valiosísimos aliados, cuyo testimonio debe estimarse en alto grado, pues suelen conocer muchas cosas existentes entre el cielo y la tierra que ni siquiera sospechan tener. En la psicología, sobre todo, se hallan muy por encima de nosotros los hombres vulgares, pues beben en fuentes que no hemos logrado aún ser accesibles a la ciencia. También decía que, por ejemplo, que Nietzsche, volviéndose al filósofo, ya él era ¿nos está escuchando él? ¿Aló? ¿No? Ya. Bueno, decía que Freud hablaba sobre que Nietzsche, el filósofo, decía que él ya era de parte de él recibió mucho, que quizás él era uno de los primeros psicoanalistas, y que, por ejemplo, como escritores como Thomas Mann y Hugo van Hofmannsthal, más bien le debía al psicoanálisis muchas de sus novelas. El psicoanálisis sacaron sus insumos para desarrollar sus ideas. En cambio, Arthur Schnitzler, que era un buen amigo de Freud, dice que recorre un sendero que es en gran medida paralelo a mi propio desarrollo. Él expresa poéticamente lo que yo intento comunicar científicamente. Entonces, el psicoanálisis viene siendo un ensayo novelado y la literatura un relato con ideas. El psicoanálisis señala la dirección de una cura y la literatura es un punto de llegada, el de la sublimación artística. Ya veremos también ese es el gran sentido de la sublimación artística a nivel de lo terapéutico. El lenguaje terapéutico de la literatura nos puede servir para superar los límites del lenguaje científico. Yo diría que también nos ayuda a superar los límites del lenguaje del terapeuta con nuestros pacientes, con los que acuden, se rompe de una manera cuando enriquecemos nuestro lenguaje y ayudamos a que nuestros pacientes, a través de sus relatos, de sus narrativas, también con sus propias metáforas, podremos llegar a esos encuentros más fructíferos. Freud recurre al lenguaje figurado del arte y la literatura para intentar superar los límites del lenguaje científico. Esto es claro, es una idea reiterativa de él que dice para expresarlo, el lenguaje científico siempre es más constreñido, más limitante. Algunas lecturas literarias que para Freud fueron fundamentales, fueron esenciales para todo su concepto teórico, por ejemplo el complejo de Edipo, el concepto central, ¿sí? El cuerpo teórico del método de la investigación, el Edipo de Sófocles decía: una idea me ha cruzado por la mente, la de que el conflicto edípico puesto en escena en Edipo Rey de Sófocles podía estar también en el corazón de Hamlet. No creo en una intención consciente de Shakespeare, sino más bien en un acontecimiento real que impulsó al poeta a escribir ese drama y que su propio inconsciente le permitió comprender el inconsciente de su héroe. En ese ejercicio está la transferencia, contratransferencia, digamos, en términos de lo que me dice el personaje, en lo que yo siento por ese personaje, en lo que me genera, ¿sí? Y podríamos decir, o a manera de conclusión, que si en Edipo Rey se descubre lo universal del inconsciente, pasado de destino, pues con sus oráculos, en Hamlet la ignición culpable y en los hermanos Karamazov el deseo parricida.
Freud dice que el texto literario no es un pretexto. El texto del psicoanálisis es la clínica. Hay una controversia siempre con el psicoanálisis aplicado, y dice que el psicoanálisis es realmente como técnica, como pues, solamente es clínica, no puede ser aplicado. Sin embargo, el psicoanálisis, cuando se aplica a la historia, la antropología, la cultura, las religiones, la literatura y a toda creación artística, pues también entiendo yo como que es una manera de ver la vida, de interpretarla, de vincularla también con la vida a través de los conocimientos del psicoanálisis o a través del ejercicio permanente del análisis. Hay un elemento histórico que me encantó descubrir, seguramente ustedes ya lo conocen. Freud era adolescente y junto con su amigo Edward Silverstein organiza una primera sociedad que la llaman la Academia Española, en donde aprenden el castellano leyendo el Quijote. También empezaron a adoptar se escribían en claves y por ejemplo Freud eligió ser Cipión, el que escucha las desventuras de su amigo Berganza, que finalmente Cipión y Berganza son los nombres de los perros que aparecen en Coloquio de los perros, una de las novelas de Miguel de Cervantes Saavedra. Eso parece, pues, increíble que el Freud desde el principio elige el que escucha las desventuras. Dice Freud que todo escritor que presente tendencias anormales puede ser objeto de una patografía, pero que la patografía pues no va a enseñar nada nuevo, ¿sí? Que más bien el psicoanálisis cuando se procura por informarse del proceso de la creación, es ahí donde va a aparecer el conocimiento. Entonces, después de la patografía, se pasó a la psicobiografía, que ya es un análisis, es interpretación del texto, en función de la biografía del autor, para llegar finalmente a la psicocrítica, que es ya la interpretación psicoanalítica del texto. Psicobiografía, la interpretación de la biografía del autor, y la psicocrítica ya sería la interpretación del texto al texto mismo. También el psicoanálisis y la vanguardia pues, de los psiquiatras descargó al escritor de los prejuicios sociales del binomio genialidad y locura, y lo remite a su neurosis, es decir, a la normalidad de la común de los mortales. Ya, digamos, no era estigmatizado, se valoraba su obra independientemente de lo que considerábamos que tuviera como el escritor. El texto literario, entonces, sirve de pretexto para el texto teórico, y la clínica se sirve del texto literario como caso clínico. Veamos unos ejemplos. Para explicar los mecanismos de ciertos neuróticos, los de disección, es decir, aquellos que exigen una compensación a la vida por el narcisismo herido de no haberlo dotado la naturaleza con una cantidad o cualidad determinada, dice Freud, le sirve la vida y muerte del rey Ricardo III, de Shakespeare. Entienden ese concepto de la compensación esta obra. Como también los que fracasan al triunfar, esas depresiones por el éxito, les sirve Macbeth, y hace referencia, pues diciendo que es una de las figuras, por ejemplo, Lady Macbeth, inmortal creación de Shakespeare, nos presenta con toda evidencia el caso de una vigorosa personalidad que después de luchar con tremenda energía por la consecución de un deseo, se derrumba una vez alcanzado el éxito. Entonces, ahí como el texto literario le sirve como de pretexto para el texto teórico.
y ahí como se va rompiendo para poder interpretar y sostener una teoría. Como también otros ejemplos, las psicobiografías que se hizo de Leonardo da Vinci o del poeta alemán Goethe, le sirvió para Freud explicar el entorno de los requerimientos. O el caso Skreber, que a mi juicio me parece que sería obligatorio para todo el que quiera formarse en psiquiatría. Daniel Pablo Skreber era un magistrado de la Corte de Apelaciones en Dresden, Alemania, y una vez nombrado, hace su primer cuadro psicótico. Y él mismo escribe, estando recluido en una institución psiquiátrica, un libro de memorias, que titula Memorias de un neurópata, a lo cual Freud le sirvió ese libro para validar su teoría sobre la psicosis. De este libro se han nutrido muchos de los psicoanalistas colombianos o lacanianos, y su lectura misma es interesante porque es como él describe lo que está sintiendo, lo que está padeciendo, y cómo ve al psiquiatra que lo está atendiendo. Incluso llegan a llevar una audiencia jurídica, el estrado jurídico, porque quieren declarar a Daniel Pablo Skreber como interdicto, que él no puede manejar su dinero, etcétera, etcétera. Y él defendiéndose él mismo, pues finalmente tenía todos los conocimientos de la ley, defendiéndose él mismo, logra ganar el pleito diciendo que esa parte sana donde está el manejo de su dinero, el manejo de su hogar, pues ahí no estaban sus ideas de ser la esposa de Dios, etcétera, de sus delirios, que eso no intervenía. Ese es un resumen, pues, de grosso modo, pero mire lo interesante que es el asunto, cómo incluso finalmente se le respetó la palabra a este paciente que en un estado psicótico, cuando lograba recuperarse, recuperaba su independencia y su administración con su dinero, que en un momento la perdió, y el psiquiatra, que estaba empecinado en demostrar que él era incapaz, pues frente al juez logró salir adelante. El interés, y esto lo dice reiterativamente, pues el psicoanálisis dice que es sobre el secreto, encontrar el secreto de la creación, ars poética, porque lo que se revela es la verdad de cada texto, no la verdad de la razón clásica, sino la verdad de la tensión, la del malestar en la cultura, de la precariedad y caducidad que está en la esencia del ser humano, la verdad que se sirve de los rodeos de la deformación para revelarse, la que consigue el escritor con la elección de las palabras y según cómo se vive, dejándose llevar por las palabras que se le imponen. Un ejemplo de la psicocrítica, por excelencia, es esos ensayos que ha hecho sobre los siniestros. Ahí empieza Freud diciendo que, pues, que es muy atrevido él hablar de la estética y el material de que lo compone, que finalmente tenía una posición para él clara de que él no le atraía realmente, no desconocía el valor de la estética, de apreciarla y todo eso que era la estética, pero que él iba más a ver como el contenido y no se quedaba en las formas, y lo hizo en estas palabras. Pocos nos dicen al respecto las detalladas exposiciones estéticas, que por otra parte prefieren ocuparse de lo bello, grandioso y atrayente, es decir, de los sentimientos de tono positivo, de sus condiciones de aparición y de los objetos que se despiertan, desdeñando, en cambio, la referencia de los sentimientos contrarios, repulsivos y desagradables. Y ahí es donde también entra una serie de poetas, y los poetas malditos, donde hablan de esto, Baudelaire, La flor del fango, etcétera,
también habla de esa otra parte que también nos constituye el ser humano. Dice que lo siniestro era aquella suerte de espanto que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Para Reiner María Rilke, lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Es decir, lo siniestro, veámoslo en este ejemplo, con unos cuentos fantásticos que él leía de Hosmer, concretamente uno que se llama El Arenero. Es un hombre del saco que arranca los ojos de los niños que no quieren dormir. Decía él, nos hallamos así, ante todo, con el tema del doble o del otro yo, en todas sus variaciones y desarrollos. Otras explicaciones de lo siniestro que nos da es esas repeticiones, ese retorno involuntario al mismo lugar, tropezar más de 2 veces con la misma piedra, la omnipotencia del pensamiento, el temor al mal ojo, etc. Es lo conocido, es decir, ¿qué es lo siniestro? Si no ponemos un cuadro, todos los días vemos ese cuadro que tenemos en nuestra casa, pero de pronto si ese cuadro mueve los ojos, es un rostro, pues de lo conocido saltamos a lo siniestro. Lo siniestro, ¿sí? Lo siniestro no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y que solo se tornó extraño mediante el proceso de su represión. Es decir, que una producción artística está preñada de conflictos no resueltos, pues eso no es exclusivo. El escritor Cornelio decía que el creador está oprimido por una carga que ha de dar a luz para conseguir alivio. Ante la pregunta del por qué escribe, es decir, hagámosle a los escritores, y contestan cosas como, por ejemplo, supongo que por necesidad, por insatisfacción, en la distancia que está entre la realidad y lo que uno desea en ese hueco es libre. Otro escritor contesta, es una manera de que la dureza de la vida me afecte, menos de lo que soy capaz de soportar. Realmente entonces el arte es una suerte de salvación psíquica, el camino de regreso de la fantasía a la realidad. El escritor encuentra en su obra una gratificación de sus deseos insatisfechos. Puede ser el héroe que desea, el amante y el creador que ha soñado sin tener que modificar un mundo real. Nietzsche, Zaratustra dice, hay que llevar verdaderamente el caos dentro de sí para poder engendrar una estrella cesarina de belleza. Freud habla de que el placer estético no elimina las tensiones, sino que las alinea. El inconsciente, para manifestarse a través del sueño, pues sabemos que recurre a la conversación, el desplazamiento, y el escritor inserta sus reflexiones subjetivas, sus ideas en el lenguaje, a través de la metáfora, la metonimia, a través de todos estos recursos literarios. Pessoa, el escritor, poeta portugués, decía que nuestra realidad es aquello que nunca conseguimos. Para Octavio Paz, el escritor mexicano, el poema es lenguaje en tensión, en extremo de ser y ser hasta el extremo. Hoy, como si fueran contemporáneos, decía, el sujeto del lenguaje de la literatura es el sujeto de esa misma tensión entre tendencias culturales opuestas, contradictorias, tensión que habla en los síntomas y en la ficción literaria, sujeto que en la clínica es el sujeto del conflicto, o el sujeto al conflicto. El artista es originalmente un hombre que se aparta de la realidad porque no se resigna a aceptar la renuncia a la satisfacción de los instintos por ella exigida,
primer término, y deja libres en su fantasía sus deseos eróticos y ambiciosos. Palabras de Freud. Sí, la relación es a través del psicoanálisis del autor de la creación que capaz de encontrar la eternidad en el artista, se va a alejar de la auténtica experiencia de la literatura. Nuevamente, otra forma de decir que la patología no se trata de buscar la patología, se trata de encontrar cómo fue que logró crear el ars poético. El analista debe guardar silencio ante el creador, ante el cual provoca el acto de su analizado, finalmente es un coautor. La creación puede ser un signo del síntoma en sí mismo, y este, a pesar de ser molesto, siempre será una creación. Mira lo interesante, o por lo menos para mí fue una revelación pensar que ese delirio es un acto creativo. Ese síntoma finalmente es un acto de creación. Trágico, sí, pero es creación. Nuevamente, rescata Freud que para la literatura le da mucha relevancia que frente al fracaso del discurso de la ciencia, ya que no puede dar cuenta de la pluralidad y complejidad de la realidad, frente a la pretensión de negar y admirar la diferencia, el lenguaje poético nos habla de la fragilidad de nuestros equilibrios psíquicos, culturales y sociales. Debo dar créditos a un psicólogo especialista en psicología clínica y psicoanálisis clínico literario, incluso Carlos Rey. Estuve investigando más sobre él o sobre sus libros escritos. Él vive en Barcelona y dice cosas como, por ejemplo, a diferencia del lenguaje científico, lo poético, el poeta desvela la cosa, la hace visible, por intimidad con la cosa. A diferencia del técnico, el poeta manipula el lenguaje, pero no la cosa. Y la cosa, que sabe que al nombrar muere, se deja transformar y hace crecer figura que le propone. A partir de allí, tanto para el padre de la criatura como para el padre del psicoanálisis, una vez conseguido el salto de a la sublimación, se pierde el rastro de la pirueta, pero nos quedan las palabras. Ya para terminar, dice Fernando Pessoa, que tenía una particularidad relación de ver al psiquiatra. Decía que propiamente el único crítico del arte o de letra debe ser el psiquiatra. Porque aunque los psiquiatras sean tan ignorantes y laterales a los asuntos como todos los otros hombres de lo que ellos llaman ciencia, vienen aún así adelante de lo que viene a ser caso de violencia mental, aquella competencia que consiste en que nosotros buscamos que ellos la tienen. Ningún edificio de sabiduría humana puede levantarse sobre otros cimientos. Bueno, muchas gracias y espero que se haya oído bien esta charla, y esperaría algunas preguntas si es el caso. Abrimos en este momento entonces el espacio para preguntas. ¿Tienen inquietudes? Por favor, hacérnoslas llegar. Doctor Juan David Páramo pregunta: la tradición oral es fundamental para nuestros pueblos indígenas y constituye un relato fundamental para entender nuestra historia. ¿Cómo aproximarse desde lo narrativo y lo transcultural a nuestros pueblos indígenas y sus cosmovisiones sobre lo mental? Pues, es un aporte, y le agradezco a Juan David, es un aporte a la charla. Él y yo sabemos que eso es cierto, que de eso es lo que se ha excluido a la indígena, y no solamente el indígena, sino al afrodescendiente, que también su cultura es transmitida a través de narraciones orales. Y quizás lo que se ha logrado ahora por lo menos con los afrodescendientes, es
por ejemplo, los encuentros de música, de Petronio, que se realizan en Cali, que masivamente se está llenándolos en el estadio, y es a través de esa consignación de los cantos, de acercarnos, si realmente quisiéramos acercarnos, tendríamos que respetar realmente esa narrativa oral, pero finalmente la desconocemos, la excluimos, no la escuchamos. Perfecto, doctor. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Agradecemos al doctor Rojas por su presencia, por su conocimiento, por su compañía en este espacio. Bueno, gracias. Hasta luego, pues. Bueno, doctor, hasta luego. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Asociación Colombiana Psiquiatría. En Instagram